Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Muchas gracias por su asistencia aquí el día de hoy en Lex Informa. En esta ocasión compartimos esta transmisión en ausencia del licenciado René Castellano Olguín. Tenemos como un invitado especial de honor y evidentemente nos viene a congratular en esta transmisión el doctor Aldo Raúl Muñoz López, doctor en Derecho y magistrado de Tribunales Agrarios de Tepic. El día de hoy nos va a disertar un tema de suma importancia respecto de la suplencia de la deficiencia de la queja en el amparo en materia agraria. Doctor, bienvenido y este es su programa. Muchas gracias a todas las personas que me ven y que me escuchan, compañeras y compañeros abogados, abogadas, estudiantes de Derecho, todas las personas interesadas en esta temática. Muchas gracias por darse el tiempo de escucharnos, de dialogar. También le agradezco a la revista Lex, al licenciado René, que por razones obvias no puede estar presente, a usted, maestra Leni Alfaro, y a todas las personas que hacen posible con su noble esfuerzo este tipo de trabajos académicos. Muchas gracias. Y bueno, un poquito a la carrera, porque acabamos de terminar ahorita las audiencias aquí en el tribunal. Ya estoy en el Tribunal Distrito 19, en Tepic, Nayarit. Quiero precisarlo porque la última charla en esta revista, pues fue cuando me encontraba en el Tribunal 44 de Chetumal, Quintana Roo. Pero recientemente el Tribunal Superior me cambió y del 6 de mayo a hoy estamos acá en Nueva Inscripción, ¿no? Bien, pues un saludo a todas, a todos, y voy a hablar un poquito del tema para dar mejor oportunidad a algunas participaciones y preguntas que ustedes tengan a bien formular, ¿verdad? El tema de la suplencia de la deficiencia de la queja en el amparo en materia agraria. ¿Sí? Voy a iniciar por hacer una breve distinción entre el amparo agrario y el amparo en la materia agraria, ya que es común que en el lenguaje jurídico, en el habla, en nuestros diálogos, incluso en el aula universitaria, no pocos autores de derecho confunden, mezclan y tratan como si se tratara de lo mismo el tema del amparo agrario y el amparo en la materia agraria, que no es lo mismo. El amparo agrario nació primero en nuestro sistema jurídico que el amparo en la materia agraria. El amparo agrario nace en la Constitución de 1917, particularmente a partir de la Ley Agraria del 6 de enero de 1915, cuando se ponen en práctica las acciones de dotaciones de tierras, ampliaciones de ejidos y posteriormente los nuevos centros de población ejidal. El amparo agrario lo interponían, lo promovían personas particulares que eran afectados en sus terrenos, en sus predios, para fines de dotación agraria o ampliaciones de ejidos, ¿sí? Hubo esa manera de defender el derecho a la propiedad ante las resoluciones presidenciales de dotación de tierras, ampliaciones de ejidos, etc. ¿Sí? En el sexenio de Lázaro Cárdenas se proscribió el amparo agrario, ¿sí?
Y luego, después del periodo de Cárdenas, Miguel Alemán retoma y hace procedente el amparo agrario contra resoluciones de dotaciones de tierras y ampliaciones de ejidos. ¿Sí? Todavía no hay amparo en materia agraria. ¿Sí? Este amparo de la materia agraria nace con una reforma al 107 constitucional por allá en 1962, siendo presidente de la República, ¿verdad? Adolfo, de presidente, fue cuando yo nací, ¿sí? Presidente que era muy criticado por sus viajes, ¿no? Adolfo López Mateos, ¿sí? Y luego vino en febrero de 1963, vino una reforma, una adición a la ley de amparo. En el 62 fue la reforma al 107 de la Constitución y en febrero del 63 la reforma, la adecuación a la ley de amparo. Y es ahí cuando se empieza a hablar del amparo en la materia agraria. Esto es, el amparo al que acudían los sujetos agrarios, sean ejidos, comunidades, ejidatarios, comuneros, sucesores, entre otros. ¿Sí? Después, en 1975, se hace una adecuación a la ley de amparo, una ley de amparo que venía de 1939, la época de Cárdenas. Y ahora, en la década de los 70s, la ley de amparo se le adiciona el libro segundo. La vieja ley de amparo, que estuvo en vigor desde 1939 hasta el 2 de abril del 2013, se compuso de dos libros. El libro primero era el amparo en general y el libro segundo era el amparo en la materia agraria. Del artículo 1 al 211 de la vieja ley de amparo era el amparo en general, el libro primero. Y del artículo 212 al 236 era el libro segundo o el amparo en la materia agraria. Así a grandes rasgos fue la evolución y estos datos nos permiten entender que no es lo mismo el amparo agrario del amparo en la materia agraria. Una cosa que la hace muy fácil distinguir es la siguiente. En el amparo agrario, la quejosa, la parte quejosa, eran personas propietarios de tierras que eran afectados con resoluciones presidenciales de dotación de ejidos, de tierras o ampliaciones de ejido o creaciones de nuevos centros de población. En tanto que el amparo en la materia agraria, la parte quejosa, son sujetos agrarios, ejidos, comunidades, ejidatarios, comuneros, sucesores, etc. ¿Sí? Y en esa evolución del amparo en México, se toma esta figura de la famosísima suplencia de la deficiencia de la queja, que tiene dos antecedentes. Antes de llegar a la materia agraria, la famosa suplencia primeramente se estableció en la materia penal con el famoso principio indubio pro reo, que como ustedes y yo sabemos, en su momento significó o significa, en caso de duda, todo lo que beneficiara al reo. O sea, ya no se llama reo ahora, ¿verdad? Ahora son personas sujetas a procesos penales y si están privadas de la libertad
pues no se les llama presos ni se les llama reos. Ahora se les conoce como PPL o personas privadas de la libertad. El primer antecedente lo tenemos allí en la materia penal y en segundo lugar en la materia laboral, también con el famoso principio indubio pro operario. En caso de duda, todo aquello que beneficie al trabajador. Y en la vieja ley de amparo, repito, una ley de amparo que estuvo en vigor desde 1939, en la época del general Lázaro Cárdenas, hasta con motivo de la reforma constitucional en materia de amparo del 6 de junio del 2011. Pero ustedes y yo sabemos que del 6 de junio del 2011 en adelante, aún así seguimos trabajando con la vieja ley de amparo, porque la nueva ley de amparo llegó el 3 de abril del 2013. Entonces tenemos una nueva ley que apenas acaba de cumplir 8 años, ¿verdad? Bien, en la vieja ley de amparo, la suplencia de la deficiencia de la queja la encontramos básicamente en 2 artículos, en el 76 bis y en el 227 de la vieja ley de amparo. En la nueva ley de amparo, esta figura de la suplencia de la deficiencia de la queja está básicamente en 3 artículos. Me refiero a la materia agraria. Están los artículos 74, fracción quinta, en el 76 y en el 79, fracción cuarta. ¿Sí? Muy bien. Así llegamos a la nueva ley de amparo. Esto ya lo he explicado en los libros que he escrito, de los 9 libros que he escrito, en el juicio de amparo indirecto, ya lo expliqué, y también en mi libro, el juicio de amparo directo en la materia agraria, también ya lo expliqué, tanto en la vía indirecta como en la vía directa, ¿sí? Ya todo el mundo conoce mis libros y ahí podemos documentarnos con mayor detalle y con más profundidad, ¿sí? Bien, esta es la primera parte histórica, digamos, de cómo llegó esta cosa de la suplencia de la deficiencia de la queja en la materia agraria. Ahora bien, voy a tratar de platicar un poquito lo que vivimos todos los días aquí en tribunales agrarios, ¿sí? Yo soy fundador de los tribunales agrarios. Iniciamos el 7 de agosto de 1992. Mi primer cargo fue titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos. Luego fui secretario de Estudio y Cuenta. Luego fui secretario de Acuerdos en los tribunales unitarios agrarios de Guasave, Sinaloa, Durango y Ciudad Obregón, Sonora. Luego estuve 2 años como secretario de Estudio y Cuenta en el Tribunal Superior Agrario en la Ciudad de México. Y del 25 de agosto de 1998 al día de hoy, soy magistrado en tribunales unitarios agrarios. ¿Y qué vemos nosotros en relación con este tema de la suplencia? ¿Ha sido de beneficio para los campesinos o ha sido de beneficio para los abogados litigantes? Ese es el dilema. Esa es la dicotomía y eso me parece que debemos de reflexionar, ¿sí? La figura de la suplencia de la deficiencia de la queja es generosa, es positiva, es noble para los sujetos agrarios. Por supuesto que sí, para comisariados ejidales, para comisariados de bienes comunales, para comités particular ejecutivos, si hablamos de sujetos colectivos, pero también para sujetos individuales del derecho agrario, como son los ejidatarios
comuneros, poseedores, posesionarios, vecinos, avecindados, sucesores, etc. Si me refiero a sujetos individuales, ¿sí? ¿Y por qué ha sido benévola la figura? Porque hay que decirlo con todas sus letras. Gracias a la suplencia de la deficiencia de la queja en la materia agraria, el mejor abogado de los sujetos agrarios de México ha sido el Poder Judicial de la Federación. Y que me perdonen muchos abogados litigantes, pero lo que se ha visto es eso. Si tramitas un amparo en la vía indirecta y es materia agraria, los jueces de distrito son los que aplican el principio de la suplencia de la deficiencia de la queja. En ocasiones lo hacen a petición de parte, pero en la mayoría de las veces de manera oficiosa. Si hablamos del amparo indirecto en revisión, son los tribunales colegiados de circuito los que recurren a la aplicación de dicha figura. Y no se diga en el amparo en la vía directa, ya que los magistrados que integran los tribunales colegiados de circuito son quienes invocan a petición o de oficio la famosa figura de la suplencia de la deficiencia de la queja. Y esto ha generado un problema de tipo cultural, de tipo intelectual, académico, profesional, ético, de muchos, pero muchísimos abogados litigantes en la materia. Para ellos, dicha figura es realmente negativa. ¿Y por qué? Porque los abogados que redactan las demandas de amparo en materia agraria, ya sea en la vía indirecta o directa, más que apostarle, más que asumir una postura de estudio, de interpretación, de una sólida argumentación, se concretan a pedirle al juez o al colegiado que supla la deficiencia. Y yo lo digo en broma. Ahorita estoy impartiendo un diplomado precisamente de amparo directo en la materia agraria. Ya voy a la mitad del diplomado y acabo de terminar el módulo del amparo indirecto en la materia agraria. Y le digo a mis compañeros abogados y abogados, en broma, pero dice que de broma en broma la verdad se asoma. Yo les digo en broma que en el Oxxo de la esquina, venden del formato de la demanda del amparo indirecto en la materia agraria y cuesta 100 pesos. Y el formato de la demanda de amparo directo en la materia agraria vale 150. Porque muchos abogados lo único que hacen es ponerle el nombre del quejoso o de quien promueven su nombre, el domicilio del abogado y tan. Lo demás es formato. Tercero interesado, autoridad responsable, acto reclamado, notificación, antecedentes, ni los ponen. Y cuando llegan a los conceptos de violación, allí está la crisis, ahí está el problema. Porque los abogados, y no se me encabronen por lo que les voy a decir, son flojos, son perezosos, no argumentan. Hay una pobreza terrible cuando llegan a los conceptos de violación. Hay abogados que en el primer concepto de violación se circunscriben a transcribir el segundo párrafo del artículo 14 constitucional. Ese que dice que nadie podrá ser privado de los derechos y chalala. Y en el segundo concepto de violación son tan perezosos y tan flojos que ahora transcriben el 16 constitucional. Y yo lo digo en mis cursos y en mis libros. Es una falta de respeto al Poder Judicial de la Federación.
Es como si le dijéramos al secretario del juzgado o del colegiado, o al señor juez de distrito, a la señora juez de distrito, o a los magistrados de los colegiados, es como si no se supieran los preceptos constitucionales y el abogado se los transcribe. No hay un argumento en donde el abogado cumpla con precisar la causa de pedir. ¿Qué es un concepto de violación? Debe ser, y así lo digo en mis libros, el argumento mediante el cual el abogado que elaboró la demanda ponga en evidencia que el acto reclamado sí vulnera, sí agrede determinado derecho fundamental o humano. El concepto de violación exige una argumentación jurídica, razones. Sin embargo, no se cumple con eso. ¿Debido a qué? Pues a que piden la suplencia de la deficiencia. Hay abogados que en pleno 2021, en el mes de mayo, no saben de la existencia de la causa de pedir, porque no leen jurisprudencia de la Suprema Corte. Y la causa de pedir es, inciso A, dime, quejoso, ¿cuál es o cuáles son los derechos fundamentales o humanos que te agrede el acto reclamado? A ver, dime, ¿qué derechos o qué derecho te afectó el magistrado en el acuerdo que dictó o en la sentencia que dictó o en la omisión en que incurre? Esa es la primera parte de la causa de pedir. Dime cuáles son los derechos procesales o sustantivos que se te están agrediendo por omisión o por acción del magistrado o la magistrada. Y la segunda parte de la causa de pedir es, dime, parte quejosa, ¿por qué consideras tú que la omisión del magistrado o el acuerdo que dictó en el proceso o la sentencia definitiva te agrede esos derechos humanos o fundamentales? No hay. Son excepcionales, rarísimos los abogados talentosos que en sus demandas de amparo cumplen con lo que la jurisprudencia exige de un concepto de violación como argumento jurídico y también de cumplir con la causa de pedir. Por ello es que sostengo la tesis de que los mejores abogados de los sujetos agrarios de México, ya colectivos o ya individuales, hoy por hoy es el Poder Judicial de la Federación. Debo reconocer también que hay excelentes abogados, pero muy pocos, que en sus demandas de amparo sí argumentan, sí expresan razones con una redacción jurídica muy clara. Abogados que saben construir párrafos, tienen un punto de partida, tienen un hilo conductor y llegan finalmente a la conclusión de un argumento. Abogados que en su redacción jurídica se distinguen por un adecuado manejo de los signos de puntuación, el punto, punto y coma, dos puntos, punto y aparte, punto y seguido. Abogados que emplean muy bien los sustantivos, los adverbios, los verbos, los gerundios. Sí hay, pero muy poquitos. Abogados que sí saben construir argumentos con base en razones, no en consideraciones subjetivas. Sí los hay, y hay que decirlo. Abogados que saben plantear muy bien el problema y ponen con claridad
en sus conceptos de violación lo que se debe atender por jueces de distrito o por tribunales colegiados de circuito. Abogados que invocan correctamente tesis o jurisprudencias. Y todavía más, hay abogados que no se conforman con invocar legislación nacional, sino que van a sede internacional. Invocan cuestiones importantísimas de sentencias dictadas por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Abogados que invocan tratados internacionales en materia indígena, materia ambiental, mujeres, menores, personas adultas mayores, personas con discapacidad, etcétera. Abogados que implementan muy bien el hard law en sus sentencias, entendiendo por el hard law las normas de derecho internacional en materia de derechos humanos y sentencias de tribunales internacionales. Sí los hay que reconocerlo, pero la verdad son mínimos, cuando deberían ser los mayores abogados, los más abogados, que se distingan por un excelente trabajo profesional. En este diplomado que estoy impartiendo del amparo directo en la materia agraria, precisamente el sábado le compartí a mis compañeras y compañeros abogadas y abogados formatos de demanda que aquí llegan todos los días. La neta es que hay mucha flojera, hay mucha pereza intelectual, no quieren los abogados argumentar. Finalmente dicen, pues, súplemela. Colegiado, súplemela porque soy quejoso, soy campesino y ustedes tienen el deber de hacerlo. Y efectivamente, ¿verdad? Si ustedes leen el artículo 74, fracción quinta de la actual ley de amparo y brincan al 76, se van a dar cuenta de que es obligación del Poder Judicial de la Federación observar el tema de la suplencia de la deficiencia de la actividad. Y en materia de sentencias de amparo, pues lean lo que dice el 79, fracción cuarta. Es deber del Poder Judicial de la Federación, al sentenciar los amparos, tomar en cuenta dicha figura. Entonces, compañeras y compañeros, yo les platico y les comparto lo que todos los días vemos aquí en tribunales agrarios, ya sea en el amparo indirecto o en el amparo directo. Por ello, yo los quiero invitar, les quiero sugerir con mucho respeto a que incentiven el estudio, la actualización académica, innovar. Ya dejen esos formatos de demanda de amparos en materia agraria que tienen ahí en su computadora de hace 20 años. Ya bórrenlos, elimínenlos, construyan, elaboren nuevas demandas de amparo, tomando en cuenta que la construcción de conceptos de violación requiere de la argumentación jurídica. Vean bien el tema de la causa de pedir. Asómense a la jurisprudencia de la segunda sala y verán, van ustedes a constatar que tenemos mucho atraso, ¿sí? Mucho atraso hay, porque hay una flojera, hay una displicencia, hay un desánimo, un desgano de sentarse a argumentar en las demandas de amparo en materia agraria. Ahora bien, esta figura me han preguntado en otros foros, cuando el quejoso es sujeto agrario individual y el tercero interesado también lo es, ¿aplica para ambos la suplencia? Y la respuesta es sí. Por supuesto que sí. Claro que sí. Si yo dicto aquí una sentencia en el que resolví una sucesión de derechos agrarios
y adjudico por sucesión los derechos del finado ejidatario a uno de sus hijos, obviamente que el otro hijo pues no va a estar de acuerdo con mi sentencia y seguramente me la va a impugnar con el amparo directo porque es el medio idóneo, ¿verdad? Ahí el Tribunal Colegiado de Circuito, pues desde luego que ve la condición jurídica de quienes participaron en el proceso agrario y atiende el principio de la suplencia de la deficiencia de la. Lo mismo cuando el promovente es un comisariado ejidal o de bienes comunales, ¿verdad? Pero si yo dicto una sentencia, como he dictado miles, si yo dicto una sentencia, la más reciente en Chetumal, en donde condené a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, le pague al ejido X, previo avalúo, la indemnización por el terreno que ocupa la carretera, ¿verdad? Y si la SST, como parte condenada en la sentencia, me promueve un amparo directo, no me salgan con la jalada de que opera en favor de la SST la suplencia de la deficiencia de la queja. Por supuesto que no, porque no es un sujeto agrario. Lo mismo pasa cuando hemos condenado a la SEDATU, cuando hemos condenado a la Comisión Federal de Electricidad, a Pemex y a otras instituciones de la administración pública federal y también a instituciones de la administración pública de los estados y de los municipios. Entonces, por eso es importante tener en el contexto esta figura de la suplencia, de la deficiencia, de la queja, que de suyo, pues, es muy generosa para la clase campesina, ¿sí? Pero que en contrasentido, los abogados no quieren, muchos abogados no quieren argumentar y simplemente la invocan, ¿sí? No sé si hasta aquí quisiéramos dar pie, maestra Leni Alfaro, quisiéramos dar pie a algunas participaciones o preguntas de compañeras y compañeros. Yo mejor atiendo preguntas y por ahí damos pauta. Adelante. ¿Sí me escuchan, compañeras, compañera maestra Leni? Sí se escucha, doctor. Le comentaba que aquí le mandan saludos Isabel Cajica Zárate. Dice que Gracias. le manda saludos, presente ella desde Tlaxcala. Dice que Muchas cómo se gracias. puede inscribir a su diplomado, que suena muy interesante. No sé si Mire, quiera compartirnos. sí, miren, el diplomado no lo organizo yo. Lo organiza una universidad del Estado de México, ¿sí? Les voy a proporcionar mi correo y mi número de celular para que en el futuro se inscriban porque este ya va avanzado, ¿no? Pero va a haber más, ¿sí? Mi correo electrónico es saulaldo@hotmail. Voy a tratar de escribirlo, ¿sí? Sí, doctor, claro. Mi correo es saulaldo@hotmail.com. Allí va. Perfecto, doctor. Y mi celular es 6673. Allí va. Ahí está mi número de celular y el correo electrónico, atendiendo a la amable sugerencia de la compañera de Tlaxcala.
Ahorita ya no alcanzarían a inscribirse al diplomado porque ya lo estamos terminando. El Bueno, pues que diplomado estén fue, atentos. sí, fue de 2 módulos. El primero fue el amparo indirecto, que ya concluyó, y estamos ya prácticamente en la fase última del amparo directo en la materia agraria. Pero para futuros diplomados, con mucho gusto. Claro que sí, doctor. Le manda saludos Graciela Saji. Dice buenas tardes y atentos desde Oaxaca. Desde Oaxaca tenemos aquí viéndolo usted, doctor. Gracias. También le manda saludos Juan Aguilar. Le manda saludos María Elena Hernández Diosdado. Dice buenas tardes, felicidades al ponente. Gracias por compartir sus valiosos conocimientos. Gracias, María Elena. También Mariana Maldonado le manda saludos desde Jalapa, felicitándolo por su disertación. Y me parece que, y aquí al final nos manda una pregunta, Mark, ¿no? Dice, suplencia de la queja, ¿cómo opera en el amparo? ¿En qué casos opera? Bueno, opera en el amparo. General su pregunta. Sí, opera en el amparo en materia agraria. Ojo, claro. Por eso quise distinguir amparo agrario del amparo en la materia agraria. Y lo sintetizo. Ejemplo, pongan atención. Si yo dicto una sentencia en la que condeno a la SST, a Pemex, a la Comisión Federal de Electricidad, a la SEDATU, y estas instituciones me promueven el amparo, ahí estamos en el amparo agrario. Y ahí no opera la suplencia. Al revés. Dicto una sentencia yo aquí de sucesión, nulidad de asamblea, prescripción positiva, el mejor derecho a la posesión, etcétera. El comisariado me promueve amparo o me promueve amparo un sucesor o un poseedor, etcétera. Por ser sujetos agrarios, es amparo en materia agraria. Y allí opera el principio de suplencia de la deficiencia de la queja. Opera en beneficio de todos los sujetos agrarios. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿cuáles son las excepciones en donde no opera dicho principio de suplencia? Aun y cuando el amparo lo promueva un comisariado ejidal o un comisariado de bienes comunales o un sucesor o un posesionario, etcétera. Fíjense bien. Primera excepción. No opera el principio de suplencia de la deficiencia de la queja cuando el amparo es constitucional o legalmente improcedente. Primera excepción. La explico. La procedencia del amparo viene en el 107, constitucional. Pero la misma Constitución política nos dice en qué casos el amparo no procede. Y ahí les van. Artículo 3 de la Constitución. El amparo no procede cuando la SEP, la autoridad educativa, ordena el cierre, clausura de instituciones educativas de nivel privado. 2. Artículo 63, me parece, de la Constitución. El amparo no procede en materia electoral. 3. El amparo no procede en juicio político. Y 4. El amparo no procede en juicio de desafuero o procedencia. ¿Dónde viene la improcedencia del amparo? Viene en la Constitución. Me voy a la ley. ¿Dónde viene la improcedencia legal del amparo? En un solo artículo, el 61 de la actual ley de amparo. Antes era el artículo 73. Entonces, viene un comisariado ejidal a promover amparo que es constitucional o legalmente improcedente
No puede decir el abogado al juez de distrito o al colegiado, oyes, admíteme a trámite el amparo y súpleme la deficiencia, porque el juez de distrito le va a decir, compadre, lo siento mucho. Este amparo es constitucional o ilegalmente improcedente, por tanto, no hay materia para la aplicación de la suplencia de la deficiencia. Segunda excepción en donde no aplica la suplencia. Pongan atención. Segunda excepción. No aplica la suplencia de la deficiencia de la queja cuando un comisariado, un sucesor, un ejidatario, un posesionario, un comunero, etcétera, sujetos agrarios, cuando promueven la demanda de amparo fuera del plazo que establece el artículo 17 de la ley de amparo. ¿Y cuál es el plazo genérico? 15 días. Oyes, vienes a pedir amparo al día 100 de que te notificaron y te causó efecto la notificación del acto reclamado. Tu demanda es notoriamente extemporánea, compadre. Entonces, la suplencia de la deficiencia de la queja no llega al extremo de ser procedente un amparo que, por constitución o por ley, es improcedente. Tampoco llega al extremo la suplencia de admitir una demanda de amparo que se presenta notoria y manifiestamente extemporánea. Tercera excepción, no aplica la suplencia de la queja. Ahí les va. Cuando en un amparo los recursos, ya sea el de queja o el de revisión o el que sea, cuando los recursos en el amparo se promueven también fuera de los plazos. Juez de distrito te dictó una sentencia a ti, ejidatario, en la que te niega el amparo. Te notifican. Ustedes y yo sabemos que contra esa sentencia opera el recurso de revisión. Sí, pero también sabemos que tenemos 10 días para interponerlo. Si no lo hacemos dentro del plazo que establece la ley de amparo y venimos después del plazo a promover el recurso de revisión y yo le digo al colegiado, señores del colegiado, por favor, soy un campesino, admítame mi recurso de revisión, aplíquenme la suplencia de la deficiencia. Y el colegiado te va a decir, no, papá, no te puedo aplicar la suplencia de la deficiencia en tu favor porque has promovido el recurso fuera del plazo que la ley te da. Última excepción que poca gente conoce, y lo digo en mis libros. No opera el principio de suplencia de la deficiencia de la queja, aun y cuando el amparo sea interpuesto por un comisariado ejidal, cuando lo hace como patrón. Hay ejidos que tienen empresas y ejidos que son patrones, tienen trabajadores a su servicio. Vayan a Chihuahua, verán cómo hay empresas forestales administradas por los ejidos. Hay ejidos que tienen gasolineras, hay ejidos que tienen supermercados, hay ejidos que tienen balnearios, ¿verdad? Con todas las albercas y toboganes. Hay ejidos, como en Quintana Roo, de donde vengo, que administran cenotes, administran centros turísticos. El ejido ahí es patrón. Lo demanda un trabajador en la cuestión laboral, le viene un laudo en contra al ejido como patrón, y no va a decir el abogado al tribunal de amparo en materia laboral, oye, como soy ejido, súpleme la deficiencia, güey. No, papá, aquí no estás como sujeto agrario en sí, estás como patrón, y por tanto no opera la suplencia. ¿Ya expliqué? Con mucho gusto estas cuestiones. Adelante. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta. Sí. Nos dice Mark de igual manera, con la suplencia de la queja, el juez debe investigar personalmente el caso, enterarse del asunto y reunir pruebas. Si se refiere al juez de distrito, ¿sí?
El juez de distrito no investiga personalmente los casos, ¿sí? El juez de distrito, en la tramitación, en la sustanciación de un amparo indirecto, antes de sentenciar el caso, sí puede pedirle a las autoridades informes. Claro que sí, para llegarse, ¿verdad?, de mayores elementos y resolver en consecuencia, ¿sí? Miren, muchachos, compañeros, el artículo 75 de la actual ley de amparo es el que habla de los medios de prueba en el amparo y se rige por el famoso principio, ese 75 de la ley, se rige por el principio de limitación de pruebas. Ojo, el principio de limitación de pruebas a que se refiere el 75 de la ley de amparo actual no opera en la materia agraria. Por tanto, un juez de distrito, cuando está sustanciando el amparo indirecto, sí puede allegarse de mayores medios de prueba para resolver el litigio constitucional que está bajo su jurisdicción y competencia. Claro que sí, claro que sí. Ok, doctor, muy clara su explicación, completamente clara. Doctor, una pregunta por parte de su servidora. Gracias. En este caso, para efecto de poder ilustrar a mayor abundamiento a todos los que amablemente nos acompañan, usted hablaba de que los abogados regularmente son perezosos, que Sí. dicen, incluso pareciera que es una agresión a los ¿No? tribunales. ¿Por qué? Porque me dice, es que solamente citan el artículo 14, párrafo segundo y el 16 constitucional, cuando evidentemente esa es una parte que ustedes a la literalidad la tienen en la mente desde hace añísimos, ¿no? Entonces, aquí en este caso, doctor, ¿cuál es la sugerencia para efecto de que usted les dé por lo menos un bosquejo de una estructuración respecto de su concepto de violación en la materia del amparo en materia agraria, doctor? Para efecto de que también nuestros acompañantes puedan tener, por lo menos vislumbrar esa parte y decir, en esto tengo que fijar mi atención para ahora sí mostrarle al representante del órgano jurisdiccional precisamente de que vea cuál es mi causa de pedir. Muy bien. Me parece, maestra Leni, una pregunta muy bien hecha, muy pertinente sobre todo, ¿no? Si queremos, desde luego, con humildad y sencillez, pues ampliar nuestro ejercicio profesional, nuestro nivel cultural. Le agradezco mucho su pregunta. Miren, el problema de una demanda de amparo, si lo vemos como sustancia y esencia, que no es lo mismo, ¿eh? La esencia es lo más chingón de la sustancia. Si la demanda de amparo fuera un trapo mojado y yo lo exprimo, las gotitas de agua es la esencia. De una naranja, la sustancia es el jugo, pero la esencia es el néctar. Si ustedes me preguntan, ¿cuál es la parte más chingona y más importante de una demanda de amparo? Yo les voy a contestar, se llaman conceptos de violación. Lo demás de arriba son pendejadas, hombre. Que el nombre del quejoso, que el domicilio, que el pinche abogado, que tu correo electrónico, que la firma Fidel y que... ¿no? Son chingaderas esas. Tercero interesado, formato. Les digo que lo venden en el Oxxo. Acto reclamado, no... Vale madre eso. El pinche pedo se te atora, cabrón, cuando llegas a construir los conceptos de violación. ¿Y saben por qué? Porque no tienen técnica. ¿Y por qué no tienen técnica? Pues porque no estudian. Y ahí les va. Hay una propuesta académica que nosotros estudiamos y aplicamos
en los cursos que imparte el Poder Judicial de la Federación. En el 2003, en aquellos años se llamaba curso de especialización judicial. Yo lo hice en Hermosillo. Y en el 2007, siendo magistrado, también hice el curso básico para la formación de secretarios. Y he hecho muchos diplomados y muchos cursos y seminarios en el Poder Judicial de la Federación. Pero da tristeza ver las casas de la cultura jurídica. Hay gente que no aprovecha los diplomados de la Casa de la Cultura Jurídica. Y son gratuitos. Entonces, tenemos deficiencia porque no estudiamos, no nos actualizamos. Y por ende, no tenemos la técnica de la construcción de los conceptos de violación. Dije hace rato, el concepto de violación es un razonamiento jurídico, es un argumento, pues, mediante el cual el abogado debe convencer al juez, si es amparo indirecto, o al colegiado, si es directo, de que el acto reclamado viola, agrede, menoscaba ciertos derechos fundamentales o humanos de las personas. Se requiere argumentación. Primer paso. Segundo paso, y si no me lo creen, ahorita que terminemos la charla, revisen sus demandas de amparo. Todas macuchas, todas rancheras, desordenadas, desorganizadas. Un pinche mugrero van a tener. Por lo que les voy a decir. No saben la técnica que recomienda el magistrado de circuito Manuel Marroquín Zaleta en un libro que edita por Rúa que se llama La técnica para la elaboración de las sentencias de amparo. El maestro Marroquín Zaleta habla de la clasificación tripartita de los conceptos de violación. Clasificación tripartita de los conceptos de violación. Y recomienda el magistrado, señores abogados, cuando vayan a redactar una demanda de amparo, número 1, regla número 1. Primero, argumenten en el concepto de violación violaciones procesales. Primero que nada, porque si está mal el procedimiento, pues ¿para qué me ocupo de la sentencia? Ahora bien, no toda violación procesal, aunque lo sea, aunque se haya cometido, no toda violación procesal da lugar al amparo, ¿eh? Porque hay abogados que así lo creen, dicen, no, violación procesal, ya chingué. No, compadre, estás mal. La violación procesal, como primer concepto de violación en una demanda, para que sea contundente y ganes un amparo, debe reunir los siguientes requisitos. Número 1, debe ser una violación dentro del procedimiento. Número 2, que sea una violación procesal que no se pueda combatir con un medio ordinario de impugnación. En materia agraria, solamente tenemos el recurso de revisión y no opera contra acuerdos, opera contra ciertas sentencias. Número 3, esa violación procesal te debió haber situado en un estado de indefensión o un acto de imposible reparación para que te vayas al indirecto. Y 4, esa violación procesal se debe ver reflejada en la sentencia definitiva que te dictó el magistrado. Ahí está. 4 requisitos que debe reunir una violación procesal. ¿Tengo o no tengo razón cuando les digo que les falta mucha argumentación jurídica? De sobra. Segundo concepto de violación, dice el magistrado Marroquín Zaleta. Jóvenes, ocúpense de lo que se le llama concepto de violación formal. ¿Y en qué consiste? Las violaciones formales no se dan en el procedimiento, se cometen por el juzgador al momento de dictar una sentencia o un laudo y se producen por omisiones. Ejemplo, segundo concepto de violación. Hago patente mi inconformidad con la sentencia que dictó el magistrado Aldo en el Tribunal Agrario, ya que cuando yo contesté la demanda, opuse la excepción de cosa juzgada
Le argumenté que este caso ya había sido juzgado en el expediente fulano y le presenté copia certificada. Sin embargo, el señor magistrado, cuando dicta sentencia, omitió tomar en cuenta mi excepción. Eso se llama concepto de violación formal. Se da en el dictado de una sentencia y es por omisión. Otro ejemplo, dice el abogado que sí estudia, que sí sabe, dice, violación formal. Vengo a promover el amparo, ya que el señor magistrado, cuando dictó la sentencia, no valoró, no tomó en cuenta el acta de la asamblea de elegido que yo le presenté con mi promoción consultable en la foja 700. En dicha asamblea se tomó el acuerdo fulano de tal, cha. Sin embargo, el magistrado en su sentencia no dijo ni pío. Omisión. Tercer ejemplo de violación formal. Vengo a atacar la sentencia del magistrado, ya que carece de fundamentación, como también carece de motivación. Y el magistrado no cumplió con el principio de seguridad jurídica establecido en el 16 constitucional, en el sentido de que todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado. Vea usted, señor colegiado, que el magistrado fue omiso en fundar adecuadamente y motivar su decisión judicial. Concepto de violación formal por omisión y se da en el dictado de la sentencia. Tercero, concepto de violación de fondo. Ahí les va. Dice el abogado del quejoso. Vengo a promover este amparo, señores del colegiado. El magistrado agrario, ¿verdad? Cuando estudió la testimonial que se desahogó en tal audiencia, ¿verdad? Dijo que no merecía valor probatorio. Fíjese bien, las violaciones de fondo se cometen en el dictado de la sentencia y son por acción, a diferencia de las formales que son por omisión. ¿Qué dice el abogado? Yo no estoy de acuerdo en la manera en que el magistrado atendió la eficacia demostrativa de la testimonial, ya que indebidamente no le dio un efecto a mi favor. Dijo que con la testimonial yo no demostré X cosa. Y yo considero, colegiado, que con tal argumento del magistrado con la testimonial, yo sí demostré que soy la persona que está en posesión del terreno, chalala. ¿Eh? Eso es lo que le falta a los abogados de México. Pónganse a estudiar. Dejen el pinche celular y el WhatsApp y el Facebook para otra cosa. No la chinguen, no sean perezosos. Pónganse a estudiar en serio. No simulen. Distínganse por un trabajo profesional excepcional de lujo. Elévense, pero elévense con su trabajo. ¿Por qué se los digo? Porque hay abogados que lejos de argumentar, mejor se dedican a agredir a los magistrados, a los jueces, como me ha pasado muchas veces. Y me pudiera pasar la tarde aquí platicándoles historias. Tengo muchas, pero también no debo abusar del tiempo de usted. No sé si con esto te contesté. Sí, quedó clarísima su respuesta. Gracias. Doctor, nada más para efecto nos están haciendo un comentario de cómo se puede dar cuenta de que se les aplicó en favor del quejoso la suplencia de la queja. Evidentemente, bueno, ahorita ya usted que tenga oportunidad, aunado a una pregunta que le hace servidora, una vez que ya evidentemente nosotros tenemos la resolución del juicio de amparo, nosotros nos podemos dar cuenta que el mismo órgano, el mismo órgano jurisdiccional el magistrado, los magistrados de colegiado,
nos señalan que precisamente los conceptos de violación no se atienden o son bueno, ya usted nos señalará de qué manera se remite a concluir, pero atendiendo la suplencia de la deficiencia de la queja, porque nosotros como abogados, evidentemente, al momento de darnos cuenta de esa parte, pues ya sabemos de que, ok, entonces no fueron operantes mis conceptos de violación, pero atendieron mi suplencia de la queja. En esta parte usted por eso dice, pareciera que los abogados abusan de solicitar la suplencia de la queja, ¿no? Y entonces, en esa parte, yo le agradezco, doctor, nada más para efecto de que le quede claro a la compañera que nos está haciendo esa pregunta de qué manera ellos se dan cuenta o nosotros como abogados de verificar que ustedes, digamos que nos hicieron el favor o hacen el favor, no a nosotros, sino a los abogados en la materia agraria, respecto de que se haya aplicado la deficiente en la resolución que ustedes tienen a bien emitir. Sí, efectivamente, los jueces de distrito en el amparo indirecto y los tribunales colegiados de circuito, ya sea en el recurso de revisión o en el amparo directo, ellos lo primero que ven es la condición jurídica de la parte quejosa. Es lo primero, porque si no es sujeto agrario, pues no hay necesidad de ver el tema de la suplencia de la deficiencia, ¿sí? Y como segundo elemento que se toma en cuenta en los tribunales de amparo es justamente los conceptos de violación bajo la regla del argumento y bajo la segunda regla de la causa de pedir, ¿sí? Se los digo porque yo fui secretario en el segundo tribunal colegiado en materia civil y laboral en Hermosillo, Sonora, en los primeros 7 meses del 2008, cuando yo estuve fuera de los tribunales porque el Senado de la República no me ratificó, ¿verdad? Y me vi en la necesidad de interponer 2 juicios de amparo que llegaron en facultad de atracción hasta la segunda sala de la Suprema Corte y finalmente se me concedió el amparo y el Senado de la República, en cumplimiento a la ejecutoria de la segunda sala, el 2 de diciembre del 2014 me ratificó como magistrado. O sea, yo luché 7 años jurídicamente, ¿verdad?, en contra de la decisión del Senado de la República y del presidente de la República de no quererme ratificar, ¿sí? El amparo no solamente se vive en los libros, el amparo no solamente lo he vivido como magistrado, como autoridad responsable, el amparo lo he vivido como quejoso y lo he vivido en carne propia, ¿sí? Por eso es que yo lo digo y lo sostengo, falta más estudio en la comunidad jurídica de México, particularmente por lo que se refiere a la materia agraria, ¿sí? Aquí me dice Mark Nom, dice, en caso que se considere que un juez de distrito no realizó adecuadamente la suplencia, ¿qué procede? Bueno, le contestaría al compañero o la compañera que procede el recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado de Circuito, ¿sí? Y luego acá me dicen, ¿podría señalar nuevamente el nombre del libro? ¿Cómo no? Con mucho gusto. Manuel Marroquín Saleta, magistrado de circuito, editorial Porrúa. El libro se llama Técnicas para la elaboración de sentencias de amparo. Técnicas para la elaboración de sentencias de amparo. Así se llama el libro, ¿verdad? Y bueno, dice María Eugenia Negrete, saludos desde Ocoyoacac. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Entonces, cierro este comentario. Ahorita, cuando termine la charla, revisen sus pinches demandas de amparo y honestamente vean si emplean la técnica. Primer concepto, violación procesal. Segundo concepto, violación formal. Y tercer concepto, violación de fondo. Sin verle las sentencias desde aquí, yo les aseguro que no lo hacen así. En un pinche concepto de violación, me hablan de las 3 cosas.
Me hablan de violación procesal, por omisión y la chingada. Hacen un cochinero, no tienen método, pues. Ahí anda el secretario del juzgado o del colegiado viendo el pinche concepto de violación así, contra luz y la chingada, porque no les entiende ni madre. Se los digo porque yo fui secretario en un colegiado. Dice, ¿y este cabrón qué quiere decir? ¿De qué chingados se duele, no? ¿Dónde está la causa de pedir? Pues, ¿no la manejan? No la manejan. Entonces, de ese tiempecito, vean las jurisprudencias de la 9ª y 10ª época, que hablan de los conceptos de violación. Yo las invoco en mis libros, y todo esto que les acabo de decir viene en mis libros: el juicio de amparo indirecto en la materia agraria y el juicio de amparo directo en la materia agraria. Allí lo digo y pongo muchos ejemplos, ¿verdad? Porque si hiciéramos las demandas de amparo así, al mismo Poder Judicial de la Federación, le hacemos el trabajo más sencillo, más digerible. No, ahí anda uno, y este cabrón de qué se duele, ¿cómo está el pedo aquí? No le entiende. Porque finalmente termina diciendo, le pido al señor juez o le pido al colegiado que me suple la deficiencia. Claro, claro. Digo a sus órdenes. Muy, muy bien, doctor. Pues una disertación completamente pues enriquecedora. Le agradezco infinitamente y también a todas las personas que nos acompañaron. Completamente contenta por su disertación, doctor, Gracias. porque es usted muy claro, muy expresivo y es una cuestión que yo disfruto mucho porque sabe algo. A veces en la cuestión de mantener los formalismos, no les logramos transmitir eso a nuestras personas que nos están acompañando y entonces se quedan con la idea de, bueno, no lo estoy haciendo tan mal. Y en el momento en que usted dice, a ver, no abusen, pónganse a estudiar, chéquense esta bibliografía, por lo menos en este momento usted dijo, chéquense la bibliografía tal, chéquense criterios de la Suprema Corte de la 9ª y 10ª época, ¿para qué? Para que sepan realizar un concepto de violación debidamente, para que nosotros como juzgadores no estemos traduciendo a ver qué es lo que nos quiso decir el abogado, ¿no? Entonces, le agradezco infinitamente, doctor. Para mí es un placer enorme. Dos cosas. Con todo respeto y por atención, aquí me dice Graciela Saji, magistrado, ¿por qué es tan difícil que pasen las actas de asamblea? No sé si se refiere a que llevan las actas de asamblea ejidal o comunal al Registro Agrario Nacional y no se las inscriban. Si la pregunta es en ese sentido, yo les diría lo siguiente. El Registro Agrario Nacional, cuando recibe un acta de asamblea, ya sea de ejidatarios o de comuneros, la tiene que someter a revisión técnica. Si esa acta de asamblea no cumple con las normas internas establecidas por el RAN, no se las van a inscribir, ¿eh? Por tanto, hay que hacer las actas de asambleas apegadas a lo que dice la ley agraria, particularmente en las facultades que son exclusivas de una asamblea de ejidatarios. El artículo 23 de la ley agraria la cita de manera enunciativa, no limitativa. ¿Y por qué lo resalto? Porque les voy a decir una tragedia, compañeras y compañeros. De 10 asambleas ejidales, 9 son ilegales. ¿Por qué? Porque los ejidos o en las comunidades toman acuerdo en las asambleas de casos, de asuntos, de situaciones que no les competen, para empezar. Y yo como magistrado, cuando llega una demanda de nulidad de una asamblea aquí conmigo, ya sea de una asamblea simple o de una asamblea de formalidades especiales, yo por técnica jurídica, lo primero que analizo no es el acta de la asamblea en sí, no. Yo lo primero que analizo es, número 1, ¿quién pide la nulidad? ¿Está legitimado o no está legitimado? Resuelto el tema de la legitimación, que sí está legitimado, segundo paso, analizo la convocatoria. ¿Quién convocó a la asamblea? Porque a lo mejor los que convocaron no estaban facultados para ello.
Y ya al último sí le entro a ver, ya de fondo, los acuerdos que tomó la Asamblea. Entonces, la realidad del campo mexicano es que impera la ilegalidad, impera el desmadre, impera el importamadrismo al seno de los ejidos, comisariados ejidales abusivos, ¿no? Que hacen lo que les da su chingada gana en los ejidos sin que nadie les ponga rienda. Y pasan los 3 años y se van tan campantes y quedan premiados con la impunidad. Es la realidad del campo mexicano. No la vamos a ocultar abajo de una carpeta ni de una alfombra, hay que decirla. ¿Sí? Muy pocos son los comisariados que realmente ajustan su representación legal al marco legal, al marco jurídico. Sí los hay, pero son muy contaditos. Y las asambleas de ejidatarios son actos de simulación. En realidad nunca hubo la asamblea. Lo que sí hay es un acta de asamblea. Y ahí andan casa por casa recogiendo firmas de los ejidatarios con mentiras. Le dicen al Pancho, ven Pancho, fírmale aquí, cabrón. ¿Y eso qué es? Tú fírmale, güey, es para que nos traigan un centro de salud aquí, fírmale, no esté chingando. Ay, firma el Pancho. Y esas firmas las agregan de las actas de las asambleas. Pero la asamblea como acto jurídico nunca existió. Entonces, una cosa es la asamblea como acto, y otra cosa es un acta de asamblea, es diferente. El acto no existió, pero el acta de la asamblea sí. Por eso es un mundo de ilegalidades en los ejidos, ¿sí? Y Claro. la segunda cuestión es la siguiente, miren. Yo soy así. Yo hablo muy directo. A mucha gente no le caigo bien. Me odia. Pero es lo que menos me importa. Yo hablo directo y claro y utilizo un lenguaje así del pueblo, porque si me pongo muy mamón y muy formal, pues muchos compañeros van a decir, válgame Dios, hombre, ¿para qué tanta formalidad? Como dijera Renato Leduc, los pendejos se esconden en las formalidades. Y a mí no me gusta esconderme en formalidades. A mí me gusta decir las cosas por su nombre. Y la gente te entiende más fácil y más rápido. Desde luego que quiero aclararles, yo no lo hago por molestar a nadie, ni por ofender los castos oídos de ustedes. Mis respetos a las compañeras mujeres y mis respetos a los compañeros hombres. No es el ánimo de ofender a nadie ni nada. Y cuando les digo que se pongan a estudiar, es para bien de ustedes. No es para bien más que de ustedes. Háganlo, por favor. Ya está bueno de simulaciones, ya está bueno de perezas y de flojeras. Lean sentencias, pero no solamente sentencias de nosotros, lean sentencias de la Corte Interamericana. Realmente infórmense. Ahorita, por ejemplo, hay mucha materia. Juzgar con perspectiva de género. ¿A poco en la materia grave no existe? Claro que sí. Yo he dictado sentencias con perspectiva de género. El interés superior del menor, adultos mayores, el caso de personas con discapacidad. Hay mucho, mucho, mucho que hacer. Por eso es que yo siempre acepto este tipo de charlas, porque es una oportunidad de intercomunicarme con ustedes y sobre todo lo hacemos de buena fe, de buen corazón y con el mejor propósito. Maestra Leni Alfaro y compañeros de la revista Lex, a todos los que me escuchan y a todos los que me están viendo, quedo a sus órdenes para cualquier comentario. Gracias. Doctor, muchísimas gracias. Por supuesto que entendemos la manera en que usted nos hace llegar las ideas y la verdad es que a veces necesitamos un mensaje de manera contundente y le agradezco muchísimo todas sus aportaciones. Esperamos verlo pronto, a lo mejor para tocar el tema
de manera un poco más técnica, en el sentido de que ya les haga un checklist de estos elementos. Ojo, ¿para qué? Para que ahora sí puedan ir disgregando cada uno de sus tópicos respecto de la redacción de sus conceptos de violación, porque usted ya bien lo ha referido. Lo demás son requisitos que la misma ley de amparo nos va dando. Entonces no vamos a entrar en estudio en ese sentido. Ahora sí que el punto fuerte serán nuestros conceptos de violación, pero doctor, yo encantada y muchísimo gusto, doctor. Muchísimas gracias por todo. Gracias a ustedes, quedo a sus órdenes. Hay que ir a comer. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, doctor. Gracias. Adiós.